y corregimos. Si yo veo que estoy razonando mal, corrijo. No tengo problema. Yo también puedo fallar. No soy perfecto. Entonces, vamos haciendo un razonamiento juntos. Lo ideal sería para mí que yo esté callado y cualquiera de ustedes vaya haciendo el razonamiento. Porque de esa manera yo los puedo ayudar mejor a encontrar dónde están equivocando el camino. Y si no están equivocando el camino, entonces el que ya probó de que está razonándola bien a la electrónica, entonces que le dé lugar al que no la está razonando bien. Y que se quede calladito y vea si su razonamiento va saliendo así, y de esa manera aprendemos entre todos. Entonces, yo en ese marco me animo a preguntar, ¿hay alguien que se anime a ir colaborando conmigo en el encuentro haciendo razonamiento? Yo digo, bueno, a partir de ahora, ¿alguien quiere seguir y se engancha? En todo caso, si quieren, en privado me mandan un chat. Yo voy a ver cómo hago, a ver. Sí, me pueden mandar en privado un chat donde me dicen, bueno, profe, me gustaría colaborar en privado. Me mandan el chat y entonces yo le doy participación. Ok, bueno, ya estamos empezando. Voy a comenzar a grabar. Aguarden. Ahora sí. Listo. Entonces, a partir de ahora ya estaríamos con el encuentro grabándose. Bien. Entonces, veamos. No tengo nadie afuera. Y los que están. Bien. Un detalle. Las grabaciones de la semana pasada, la verdad, no he tenido tiempo de pasárselas. Así que espero que hoy, apenas terminemos este encuentro, le esté pasando esas grabaciones, así ya las tienen. Vamos a trabajar ahora, vamos a un pizarrón. Ok, bien, vamos a empezar acá. El tema que me propuse para trabajar hoy es fuentes de alimentación, porque fue el tema que propusieron en el encuentro del viernes pasado y quedó pendiente para terminar de ver si la podemos dejar hoy a los conceptos, dejarlos lo más claro posible. Bueno, ahora esperen que logre tomar control de mi computadora, que no puedo. Ahí está, listo. Bueno, ¿qué vamos a entender por fuente de alimentación? Por fuente de alimentación, como concepto, lo que nosotros entendemos que es una fuente de alimentación es, yo tengo algo donde va a entrar una tensión de alterna y yo quiero que a la salida, yo quiero que salga una continua. ¿Ok? Yo quiero que salga una continua. Eso es el concepto. Todo lo que haga eso lo vamos a llamar fuente de alimentación dentro de esta materia. Va a haber otras acepciones, pero no van a ser dentro de esta materia, no nos preocupamos. Vamos ahora a ver lo siguiente. Por un lado, tenemos fuentes de alimentación. Esa fuente de alimentación que pueden existir, van a tener distintas denominaciones y es bueno aprender a diferenciarlas. Por un lado, vamos a decir que hay fuentes de alimentación estabilizada. Una fuente de alimentación es estabilizada si para distintos valores
de carga. Cuando hablamos de distintos valores de carga, entendamos que me refiero a distintas resistencias o impedancias conectadas a la fuente, para distintas impedancias conectadas a la fuente, que como va a ser continua, digamos que por eso hablamos más de resistencias. Para distintas cargas, queremos que la tensión en bornes de salida se mantenga constante. Eso es lo que queremos. Y eso es lo que se llamaría estabilizada. Ahora, si a mí me hablan de una fuente de alimentación regulada o regulable, lo que me están queriendo indicar es que yo puedo modificar el valor de la tensión de salida en función de algún dispositivo. Hay algo adentro de la fuente que me permite a mí regular la tensión de salida. O sea, no va a ser lo mismo una tensión, una fuente de alimentación estabilizada que una regulada. Entonces recuerden, acá yo lo que tengo o lo que quiero trabajar es el concepto de variación de resistencia de carga. Lo voy a poner así porque la L mayúscula no me sale entendible. Y mientras que la regulada, lo que quiero ver yo son variaciones de la tensión de salida. Bien, entonces vamos a el concepto más básico de una fuente de alimentación. Vamos a tener nosotros, en el concepto más básico, tenemos la alimentación en alterna y vamos a tener, después de la alimentación en alterna, vamos a tener la etapa rectificadora, perdón, la etapa transformadora, que es la que hace la conversión de corriente alterna a corriente alterna, cambiándolo, donde de la corriente alterna lo que cambia es solamente la amplitud, no cambia ni la frecuencia. Bueno, puede cambiar la fase, pero en principio eso no lo tomamos en cuenta. Pero la frecuencia sobre todo no cambia, se tiene que mantener y se mantiene la misma frecuencia. Después viene la etapa rectificadora y después de la etapa acá, en la etapa rectificadora, recuerden que ahí es donde hacemos la conversión de corriente alterna a corriente continua. Entonces, después de que hemos hecho la rectificación, viene la etapa de filtrado. Una vez que tenemos hecho el filtrado, ahí viene la etapa de estabilización. Y después de la etapa de estabilización, o paralelamente, está la etapa de regulación. No siempre, yo ahí lo voy poniendo en términos de, en términos secuenciales, como si fuera un camino lineal, pero no siempre va a ser así. Recuerden de que cuando analizamos los circuitos, a veces a transformar un circuito en una línea de componentes no es tan simple. Bien. Ahora vamos chequeando los conceptos. El problema, después de la etapa, aunque es obvio, pero después de la etapa de regulación está la carga. Entonces, bien.
Cuando nosotros hacemos el análisis, nosotros lo que vamos a decir es que tenemos un problema, porque el problema nuestro, o el deseo nuestro, y por eso es un problema, es que esta tensión a la salida sea continua. Ese es el problema. Si nosotros dijéramos, no me interesa si es continua o no es continua, no hay problema, no hay necesidad de todo lo que vamos a estar trabajando hoy. El problema es que lo que vamos a estar trabajando hoy es que queremos que esto sea continuo. Y eso implica que la rectificadora es un problema. Esta es un problema. ¿Por qué? Porque funciona convirtiendo la alterna en continua, pero la continua que me da es una mala continua. Es una continua pulsante. Ese concepto de pulsante, nosotros lo podemos ver en el concepto de rizado, donde rizado, recuerden, y yo a partir de ahora, cuando lo mencione, no voy a estar, aclarándolo permanentemente, pero veamos, cuando yo hago el análisis de la salida, de la tensión a la salida, yo lo que sé es que la tensión a la salida presenta un rizado, donde ese rizado tiene una forma parecida a algo como esto, donde la existencia de ese rizado se debe al hecho de que, en realidad, ese rizado es cuando tenemos el filtro, ¿no es cierto? Cuando nosotros ya hemos acoplado la etapa de filtro a la salida del rectificador. Ahora, eso que está acá, en realidad, cuando uno lo ve, es una senoidal que tiene esta forma y que esa pulsación continua, en realidad la pudimos un poco aplanar debido a la existencia del filtro. Entonces, la diferencia de tensión que hay entre el pico y el valle de esta onda, esa es la que nosotros llamamos rizado, por lo que nosotros llamamos rizado. Bien, y es una tensión que se mide pico a pico. Entonces, nuestro problema, o nuestro primer problema, es el rizado. ¿El rizado de qué depende? Si la rectificación es de media onda o es de onda completa. Punto 1. Después, ¿de qué más depende? Depende del valor del capacitor que use en la etapa de filtrado. Ese va a ser el segundo factor. Veamos, entonces, rizado se origina en el rectificado, rizado se origina en el filtrado. En la etapa rectificadora, yo lo único que puedo hacer es cambiar de una rectificación de media onda a una rectificación de onda completa. No tengo mucha escapatoria en eso. Ahora, vamos a la etapa de filtrado. En la etapa de filtrado sí tengo más herramientas para trabajar, y eso nosotros lo sabemos porque cuando hacemos el filtrado, nosotros podemos elegir un capacitor que se descargue
más rápidamente o menos rápidamente. La pendiente de esta curva, que es la que va a marcar la magnitud del rizado, esa depende del valor del capacitor. Ahora, si nosotros en la etapa de filtrado analizamos, nosotros sabemos de que está caracterizada por una constante de tiempo tau que va a ser igual a R, pero esta R es R de la carga por C. Y a lo que estoy haciendo referencia es a que el circuito viene después de la etapa de rectificación. Acá yo lo que puse es una resistencia que tiene un capacitor en paralelo. Entonces, mientras la tensión del capacitor sea menor que la tensión a la entrada, lo que voy a llamar acá la B rectificada, mientras la tensión B sub C sea menor que la B sub R, el diodo va a conducir y lo que pasa en la carga depende del rectificador. Eso sería acá en el gráfico, es lo que pasa desde acá hasta acá. Lo que pasa en la carga depende solamente del rectificador. Bien, ahora, la constante de tiempo es cuando el capacitor tiene una tensión superior. Cuando el capacitor tiene una tensión superior a la entrada del rectificador, cuando tiene una tensión superior, bueno, perdón, acá esto lo llamemos BCA para que quede claro, porque me refiero a la senoidal esta rectificada, pero con la figura por ahí no se va a entender. Mejor lo llamemos BCA. Entonces, esta tensión senoidal esta verde sería la BCA. La roja es la tensión del capacitor. Ahora bien, la tensión del capacitor, lógicamente, va a ser la tensión en la carga, porque están en paralelo. Ahora, desde que la tensión del capacitor es superior a la tensión de la senoidal rectificada, desde acá hasta acá, en todo este tramo, lo que pasa depende del capacitor. ¿Por qué? Porque en ese momento la corriente del capacitor, o sea, mientras estaba ganando la tensión rectificada, el flujo de corriente era así. Pero cuando la tensión a la entrada disminuye y el capacitor tiene más tensión, el flujo de corriente cambia y va a pasar a ser así y va a pasar a ser así. Ahora bien,
como la corriente que fluye por los diodos en inversa es mínima, nosotros decimos que esa es cero. Decimos que esta corriente va a ser cero. Va a haber una pequeña corriente, pero la vamos a considerar cero. Entonces, el capacitor se descarga a través de la resistencia de carga y este concepto es el que estoy asociando con este tau. Si nosotros queremos que la tensión se mantenga más tiempo en un valor, tenemos que hacer que este capacitor nos dé un tau muy grande. RL no lo podemos elegir nosotros, porque ese es el cliente, él es como es. Entonces la resistencia de carga define cómo va a ser y nosotros lo único que podemos hacer es aguantar eso, soportarlo, poniendo un capacitor lo suficientemente grande como para que el nivel de descarga que sufre el capacitor mientras está el valle de la continua pulsante que sale del rectificador, para que no se descargue mucho, aumentamos C. Eso hace que el capacitor sea un capacitor electrolítico, o sea, un capacitor que va a estar en el orden de los 1000 microfaradios, 10.000 microfaradios, 50.000 microfaradios. En la fuente de alimentación uno los individualiza porque ve que son siempre capacitores grandes. Bueno, entonces, ahí tenemos nuestro primer problema en este rizado. Nuestro primer problema para poder cumplir con el objetivo, y es de que la tensión esté estabilizada. Entonces, para que esté estabilizada, voy a tener que hacer algo. Ahora bien, antes de salir de acá, una observación. Este capacitor que se descarga sobre la resistencia de la carga, en algún momento se tiene que cargar, porque el hecho de que yo lo descargue va a hacer que su tensión en bornes disminuya, y cuando vuelve a tener que, digamos, para que vuelva a cargarse, le tengo que mandar corriente al capacitor. La corriente que va al capacitor, si ustedes se fijan, la corriente que va al capacitor proviene de lo que pasa por el diodo en el momento en el que se está cargando el capacitor. Entonces, la corriente que pasa por el diodo tiene dos finalidades. Alimentar a la carga. Esa finalidad de alimentar a la carga, nosotros la podemos definir como I sub L igual a la tensión de corriente alterna rectificada a el diodo conduce y le da corriente a la resistencia en la carga. Ahora bien, la corriente en el capacitor, ustedes recuerden que en continua los capacitores se comportan como circuitos abiertos.
Entonces, la corriente en el capacitor, lo que va a tender a hacer, ¿no? Yo lo voy a poner así, como aproximadamente, porque lo que va a pasar es que la corriente va a tratar de ser infinita. Porque cuando yo comienzo a cargar el capacitor, va a haber un flujo de corriente muy grande, porque no va a haber oposición al paso de la corriente, porque el capacitor, digamos, entre comillas, está vacío. Entonces, cuando yo observo la curva, o sea, no la curva, sino el diagrama, yo ahora vamos a hacer alguna aclaración acá. Esto es tensión y esto de acá es tiempo. Acá yo lo que voy a graficar es la I del diodo y aquí voy a poner tiempo. Entonces, si yo veo la corriente en el diodo, lo que yo debería observar es que en el periodo en el que está cargándose el capacitor, si yo lo voy a dibujar en términos de escala, pero figurativa. Digamos que lo que va a la carga tiene la forma del pico de la senoidal, así. Eso es lo que iría a la carga. Ahora, en un capacitor, nosotros sabemos de que en un capacitor la carga es rápida al comienzo y después se hace más lenta. Esto, cuando de lo que estamos hablando es de la corriente, eso que yo marqué es la tensión, esto es B en el capacitor. La corriente en el capacitor va a tender a hacer esta curva, así. O sea, va a tender aquí a hacer, la corriente del capacitor va a tender a hacer un pico y después va a tender a ir a cero. Este pico de corriente, que va a ser la I en la carga más la I del capacitor, dura un tiempo muy pequeño. Mientras menor sea el rizado, menos tiempo tiene el capacitor de cargarse y por ende el pico de corriente puede ser, va a ser muy importante cuando yo quiero un rizado pequeño. O sea que tenemos que hacer un chequeo de que ese pico de corriente no nos queme el diodo rectificador, que nosotros lo pensamos, al diodo rectificador lo pensamos para esta condición, que sería la condición, digamos, de corriente continua sobre la resistencia en la carga. Ahora, ese criterio no tiene presente este pico de corriente originado en la carga instantánea, entre comillas, que hacemos del capacitor. Entonces, bien, vuelvo ahí, voy a hacer un chequeo. ¿A dónde estoy tratando de llegar? Punto número 1. Hay
una variación después de la etapa de rectificación que tiene que ser subsanada. Y uno de los factores que permite subsanar eso es el capacitor, o sea, la etapa de filtrado. Pero si yo aumento, el diodo cada vez tiene que tener mayor capacidad de conducir una corriente muy fuerte debido al pico de corriente de carga del capacitor. Eso se paga. O sea, un diodo que esté hecho para conducir 3 amperes hacia la carga tiene un precio, pero si además, por decir algo, tiene que aguantar 50 amperes para poder cargar al capacitor, eso se paga caro. Entonces, no es el aumentar los capacitores, no es una buena solución de fondo, porque, por un lado, el diodo se me hace carísimo, o por lo menos se me hace caro. Y la idea es que no sean caros. Por eso tenemos celulares, tenemos televisores, tenemos un montón de cosas, porque hemos logrado bajar los costos. Entonces, por un lado, el diodo se me hace caro, pero por otro lado, el capacitor también se me hace caro. Entonces, ese costo de componente lo queremos subsanar, y lo vamos a subsanar ¿cómo? Haciendo de que el rizado no sea digamos, un problema todavía. Decimos que la rectificación sea buena, eso es lo que vamos a decir, que la rectificación sea buena y que el filtrado sea bueno. No nos vamos a poner locos en cuanto a cómo subsanar ese rizado. ¿Por qué? Porque vamos a incorporar un elemento que nos ayude a subsanar sin tener esos costos de un capacitor caro y un diodo caro. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es, vamos a incorporar una modificación al circuito. ¿Y la modificación al circuito cuál va a ser? Bueno, a partir de ahora, yo voy a hacer desaparecer al capacitor y al rectificador, o sea, a la etapa de rectificación y a la etapa de filtrado, y voy a llamar a eso, a esa tensión continua con rizado, la voy a llamar VCC. Pero acá VCC es doble C porque es corriente continua y no porque sea la tensión de colector que habíamos estado hablando la semana pasada. Por eso, bueno, hay que aprender. Bien, si yo tengo esta tensión y yo quiero estabilizarla, bueno, ahí es donde aparece la posibilidad de estabilizar usando el Zener. Porque el Zener tiene esa habilidad de mantener, cuando está polarizado en inversa, mantener su tensión entre bornes con una pequeña variación. Entonces, ahí aparecía esta, que yo la voy a llamar resistencia de Zener, que va a trabajar junto con este Zener para darme una tensión B de Zener. Eso lo habíamos ya analizado en uno de los encuentros y lo que habíamos visto es que si yo graficaba tensión de Zener, o sea, la curva del diodo Zener, si yo la graficaba, yo veía que el comportamiento del Zener, yo lo voy a graficar así.
tiene una parte que tiene una pendiente, pero muy pequeña, o sea, hay una corriente de fuga, y este que yo voy a dibujar es un Zener terrible, pero lo necesito para que tengamos claro algo. Eso que está en rojo es la tensión de Zener, o sea que yo acá estoy trabajando con el tercer cuadrante y tengo menos la B de Zener y acá tengo menos la I de Zener. Entonces, acá se supone que yo tengo, ese sería mi generador de rizado y esta sería mi tensión de continua ideal. Esto, si yo lo veo, da lugar a que si yo analizo el sistema, hay una voy a aumentar un poquito acá para no quedarme corto. Nosotros habíamos dicho que hay una recta de carga. Hay una recta de carga que caracteriza el funcionamiento del Zener. Entonces, esa recta de carga depende de esta resistencia que yo elegí acá, de la resistencia de Zener. En principio, yo acá supongo que no hay carga. Yo supongo que no hay carga, sino que simplemente hay un voltímetro que está midiendo la salida. Lo que va a pasar cuando cambie esta tensión, la BCC, cuando cambie va a llevar a que como la recta de carga mantiene su pendiente, va a llevar a que el punto de trabajo, que inicialmente estaba acá, pase a estar un poco más arriba o un poco más abajo, y culpa de eso, la corriente en el Zener va a cambiar y va a cambiar la tensión en el Zener, va a cambiar algo va a cambiar. Entonces, lo que quiero que vean es que acá aquí hay un delta de B. Ese Zener no es perfecto. No es perfecto. Hay una variación de tensión, pero esa variación hay que compararla con esta variación. ¿Qué hemos logrado con el Zener? Que la variación, el rizado, ¿no? Hablemos en términos de lo que nos va a acompañar a lo largo de todo el encuentro de hoy. El rizado que presentaba la salida del filtrado ahora es mucho menor en bornes de la tensión del Zener, pero también varía. No es que el Zener, uno dice sí, es una variación ínfima, esa resistencia, la pendiente esta,
es una pendiente infinita, la resistencia, lo que quieran, pero hay una resistencia. Y en este mundo hay gente que a veces puede ser sumamente perfeccionista. Y dice, no, el rizado que me está dando la fuente no lo quiero, quiero menor. Y esa gente va a decir, este rizado, el que presenta el Zener, tampoco me gusta. Quiero menor rizado. Entonces, ahí van a empezar a aparecer otros elementos que se suman a este sistema para poder cumplir con el que quiere una tensión con menos rizado. Quiere todavía menos rizado del que le está dando el Zener. Recuerden que el otro inconveniente que tenemos cuando estamos trabajando con el Zener es que el Zener tiene que soportar las fluctuaciones de consumo de la carga. O sea, cuando el Zener está trabajando y la carga varía su valor, esta corriente, la I sub L, cambia, y al cambiar hace que el Zener por momentos pueda llegar a ubicarse en un valor tal que nosotros corramos riesgos de que ese Zener se vaya a quemar. Entonces, como nosotros tenemos ese problema, eso nos lleva a buscar Zener que aguanten mayor potencia disipada, y eso es precio. Entonces, se suma el que quiere menos rizado a la salida del Zener, con el que quiere que el Zener sea más barato, y entonces ahí vamos a modificar el circuito y aparece lo que se llama el concepto de fuente lineal serie o fuente serie. ¿A qué nos vamos a referir con eso? Ahora, yo lo que hago es cambio este esquema y voy a trabajar el siguiente esquema. Tomo la BCC que viene con rizado y lo que voy a hacer es colocar un transistor. Entonces, coloco un transistor y aquí coloco la R sub L, la resistencia en la carga. Entonces, si yo coloco el transistor ahí, lo que voy a hacer es que el transistor ahora cumpla un rol de absorbedor de fluctuaciones de tensión. O sea, yo lo que voy a hacer es, yo ahora voy a graficar acá tiempo, aquí voy a graficar tensión, y entonces yo digo, la tensión en la carga va a ser algo así, y yo quiero, esa va a ser la BCC. Yo quiero que la tensión en RL sea esta. Por ende, la diferencia de tensión entre esta y esta, o sea, la tensión en el transistor va a ser igual a la BCC
menos la tensión B sub RL. O sea, esta tensión sería lo que yo estoy llamando la tensión del transistor. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es que el transistor absorba esa fluctuación y me garantice una tensión constante en la carga. Para eso, lo que hago es agregar acá, yo agrego acá el esquema que habíamos visto recién. Coloco el Zener y hago que el Zener gobierne al transistor. ¿Qué va a pasar? Cuando la tensión cambie, el Zener va a mantener su tensión constante, pero el transistor no. ¿Dónde está el transistor? El transistor, como punto de trabajo, veamos dónde está o dónde debería estar. Yo ahora voy a graficar acá la I de colector y aquí voy a graficar la tensión colector-emisor. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Lo que yo sé es que, y ahora voy de nuevo a trabajar con un transistor que no es ideal, lo voy a hacer no ideal. Yo sé que el transistor tiene un comportamiento que es de este tipo. O sea, hay una zona del transistor, donde su funcionamiento es muy malo. Y esa zona del transistor donde no funciona bien, yo la voy a tener que evitar, que es esta zona de acá. Yo a esa zona de trabajo no la quiero porque en esa zona el transistor se va a comportar, no se va a comportar como una fuente de corriente lineal. Va a tener un muy mal comportamiento. Eso que acabo de marcar ahí, entonces, va a ser lo que vamos a denominar, esto que está acá, va a ser lo que vamos a denominar la tensión colector-emisor mínima. Yo no puedo dejar que el transistor trabaje ahí. Ahora bien, esas curvas de salida del transistor, aunque por ahí no lo tengamos muy presente, nos está marcando de que hay una recta de carga y hay un punto de trabajo. Ese transistor está trabajando en algún lado. Bueno, yo voy a tener que asegurarme de que el punto de trabajo del transistor, que va a cambiar, porque, veamos, vamos a suponer que
la resistencia en la carga, que no cambia la pendiente de esa recta. Esa recta, recuerden que depende de la carga. La pendiente de esa recta depende de la carga. No es constante, va a depender de la carga. Y recuerden que uno de los problemas que tenemos es y que es el que estamos queriendo trabajar, es la estabilización de la tensión. Entonces, si la pendiente de la recta no cambia, es una suposición, entonces, cuando cambie la tensión que está viniendo de la fuente de continuo, o sea, a la salida de la etapa de filtrado, yo voy a tener que esa recta de carga se va a mover así. Cuando esa recta de carga se mueve, lo que yo voy a tener es que hay una fluctuación en la tensión colector-emisor. Hay una fluctuación. Y esa fluctuación de tensión entre colector y emisor se traduce en una fluctuación también de la corriente de colector. Ahora bien, esa fluctuación, de la tensión de la corriente de colector se va a traducir en una fluctuación en RL, pero si ustedes se fijan y si hacemos bien las cosas, la fluctuación va a ser mucho menor, la que se va a observar en la carga, que la fluctuación que se observa a la salida de la etapa de filtrado. Eso lo estamos viendo acá. Eso lo estamos viendo acá. Lo que va a pasar es que una fluctuación de la, una fluctuación de la tensión de la etapa de filtrado se va a traducir en una pequeña fluctuación acá, porque esta pendiente, la que está asociada a la curva del transistor, es pequeña. Entonces, la fluctuación en la carga, nosotros decimos que va a ser pequeña. Ahora bien, todo esto, ¿qué me está diciendo? El transistor introduce una fluctuación, que se la ve acá, porque cambia su punto de trabajo. Pero va a ser menor que todo lo que yo tenía sin el transistor. El Zener introduce una fluctuación de tensión, pero va a ser menos de la... Entonces, este circuito nos da a la salida un rizado menor. ¿Dónde? ¿Qué es lo que hemos logrado con ese transistor? Bueno, el Zener ya no tiene que ser un Zener súper todopoderoso. Ya no debe ser de cualquier tensión, puede ser ese Zener en esa configuración, puede ser un Zener que tenga una tensión de trabajo menor a la que debería tener en el caso anterior. Ahora, el transistor sería el encargado de manejar corriente, con lo cual el Zener tendría menos potencia,
Entonces, como salía más barato el transistor que el Zener, esto se consolidó. ¿Cómo calcularlo a estos circuitos? Ya lo hemos visto, pero por ahora no lo vamos a ver. Pero el concepto es ese. Yo lo que tengo que ver es que el transistor trabaje en la zona donde es lineal, o por lo menos donde el transistor presente la menor fluctuación a la salida. Imagínense si acá, en lugar de tener esta curva de trabajo, la que corresponde a esta I de base, imagínense cómo se traducirían las fluctuaciones del punto Q para una curva del transistor que ahí fuera así. En ese caso, la fluctuación la fluctuación del transistor de la I de colector sería desde acá hasta acá, lo cual se traduciría en una fluctuación también importante en la carga. Entonces, es importante de que el transistor esté trabajando en la zona lineal, donde amplifica. Bien, y eso ya nos pone, esto se llama en serie, este tipo de circuito se llama circuito serie, porque la gran corriente de trabajo de este circuito circula en serie, circula siguiendo un circuito serie, donde hay una serie como si fuera de dos resistencias. Bien, ese hecho de que sea un circuito serie tiene un problema, y es de que si yo tengo que el transistor está trabajando en la zona lineal acá, y recordamos su curva de potencia, lo que está pasando es que el transistor en este tipo de circuito va a estar disipando mucha potencia, porque si la corriente que viene hacia la carga, la I sub L, la I sub RL, es importante, lo que no absorbe de tensión, o sea, la tensión, recuerden que la tensión, la B sub RL es igual a I sub RL por RL. Entonces, si bien la carga está contenta porque le damos la potencia, la energía que ella necesita, pero acá el transistor está disipando una potencia que simplificadamente, recuerden que estoy viendo solamente el circuito de salida, la potencia que disipa es la tensión colector-emisor por la I de colector. Ahora, la tensión colector-emisor es todo esto que está acá. Entonces, si la diferencia de tensión entre la pulsante del filtrado y la de la carga es importante, lo que va a pasar es que ese transistor va a vivir con una alta temperatura permanentemente. Entonces, uno lo que debería tratar de hacer es bajar, al diseñar,
Lo que uno debería, o lo que uno trata de hacer, es bajar esa tensión, bajarla, bajando esto, haciendo esto así. Ahora bien, ¿sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Bien. ¿Cuál es el problema cuando yo lo bajo? Cuando yo bajo, esto que estoy bajando acá es la tensión colector-emisor. Entonces, cuando yo bajo la tensión colector-emisor, ¿qué estoy haciendo? Al bajar la tensión colector-emisor, me estoy acercando con el punto Q a la zona donde el transistor deja de estabilizar la tensión de salida. ¿Me entienden? Va a cambiar la pendiente acá de la curva del transistor. Entonces, a mí me convendría, para que el transistor estabilice, que esta curva pulsante sea muy, muy alta. O sea que este valor sea un valor lo más alto posible. Porque eso me garantiza que estoy en la zona lineal del transistor. Pero eso me trae aparejado una gran disipación de calor. Y la gran disipación de calor hace que el transistor sea caro. Y si el transistor es caro, bueno, ya tendré que ver cómo me va con los números. Porque antes me cerraba porque el transistor me abarataba. Bueno, ahí tengo un concepto que tengo que ver. Este valor mínimo, acá, ese valor mínimo es lo que llamamos la tensión de saturación, ¿ok? Tenemos que evitar en lo posible entrar en esa zona, donde ya el transistor deja de estar en la zona lineal. Eso más o menos está en el orden de un voltio o 2 voltios por ahí. Va a depender del transistor. Lo sacamos del datasheet. Pero va a ser un concepto que lo tenemos que tener en cuenta. Bien. Vuelvo ahora para atrás para que hagamos un mapeo de dónde estamos. Empezamos con el rizado por el filtro, le metimos un Zener, con el Zener logramos mejorar, pero tenemos problema con las características del Zener. Le metimos el transistor, ahora el transistor está permitiendo estabilizar. Recuerden que aquí, este Zener introduce en su funcionamiento también una fluctuación. Recuerden que la tensión acá, aunque esté el transistor, sigue siendo fluctuante. Sigue siendo fluctuante. Eso lo tenemos que corregir de alguna manera. Entonces, ahí aparece una variación del circuito anterior, donde lo que vamos a hacer es introducir el tercer componente, que va a ser el operacional. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora es, voy a poner el transistor voy a poner la resistencia de la carga y voy a empezar a hacer algunas mejoras. Una mejora que quiero hacer para evitar la fluctuación en la carga va a ser un circuito que automáticamente me anule las fluctuaciones. Y eso, algo que tome la decisión de que, fíjense, lo que estoy diciendo es que automáticamente anule. Hay alguien que mira y dice, che, acá hay que anular. Y tiene que tomar una decisión. Eso que toma una decisión lo vamos a llamar comparador.
lo vamos a llamar controlador. Entonces, ahí aparece acá la figura del operacional, donde el operacional, le vamos a dar al operacional la potestad de comandar al transistor. Entonces, lo que vamos a hacer es que el operacional esté atento a lo que está pasando en la carga y en base a eso tome una decisión. Entonces, aquí, digamos que esta que está acá es la B sub O. Esta es la B sub O. Para que sepamos qué pasa en B sub O, necesitamos tomar una referencia de ese valor. Y para eso agregamos acá un elemento que me permita a mí saber qué pasa en la carga. Esto que yo estoy dibujando acá es un elemento de, para que quede claro, lo voy a dibujar de una manera que se lo vea bien clarito, por lo menos lo que espero. Lo que yo quiero es censar el valor de la tensión a la salida. Es como poner acá, a ver, es como poner aquí un voltímetro, ¿ok? Yo pongo acá un voltímetro. El voltímetro me va a decir cuánto vale B sub O, pero yo quiero que este voltímetro le diga al operacional qué está pasando. Entonces, como le tengo que decir eso, yo voy a usar como voltímetro este par de resistencias, que le van a informar, le van a dar el dato al operacional de cuál es el nivel de tensión que hay a la salida. Hay. De alguna manera, esa información llega a esta patita del operacional. Ahora bien, yo lo que quiero es que el operacional, tenga una referencia, o sea, cambia la tensión a la salida, ajá, pero ¿con respecto a qué? Y ahí aparece entonces el circuito del Zener. Y entonces yo lo que voy a hacer es decirle al operacional, mira, toma como referencia al Zener y teniendo como referencia al Zener, revisa qué está pasando con la tensión en la carga. Entonces, veamos dónde está el transistor. El transistor estará trabajando en su recta de carga en algún punto, que, como ya lo hemos dicho en el análisis anterior, está en la zona lineal. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Ustedes saben, le doy una pista para que vayan orientando el razonamiento. Lo que queremos es que este operacional
lo que queremos es que el operacional, cuando vea una fluctuación, la corrija. Antes, el Zener, acá, el Zener, su comportamiento no puede cambiar. Es el que es. La pendiente de la curva del Zener es la que es. El Zener no puede cambiar, hacer que su recta aquí sea más vertical o menos vertical. No puede. El Zener no puede. Es lo que es lo que hay. ¿Será bueno o no será bueno? Pero es lo que hay, no hay forma de cambiar. El transistor tiene una pendiente de la I de base en ese diagrama de salida, que es lo que es. No hay otra manera. Ese transistor será con más pendiente la I de base, con menos pendiente la I de base, pero es lo que hay. Y cuando yo digo es lo que hay, eso es costo. Cuando uno quiere que algo sea mejor, eso cuesta. Entonces, esos problemas aquí, en este diseño, lo estamos resolviendo haciendo que haya un elemento que puede cambiar su comportamiento. Y ese elemento va a ser el operacional en una determinada configuración. Entonces veamos qué pasa. Supongamos que la tensión en la carga, a ver qué color voy a usar acá. Supongamos que la tensión en la carga, vamos a suponer aquí esto. Esta tensión yo la voy a suponer constante. Esta tensión yo la voy a suponer constante. Entonces, vamos a suponer que la tensión en la carga baja. ¿Por qué estaría bajando la tensión en la carga? Bueno, lo normal es que es porque la carga está pidiendo más corriente. Entonces, cuando la carga pide más corriente, lo que va a pasar es que la tensión aquí va a bajar. Cuando la tensión aquí baja, la tensión, o sea, en este punto baja, la tensión en este punto baja también. Yo quiero que en ese momento la tensión suba. Yo quiero que la tensión suba. ¿Por qué? Porque está bajando y no debe bajar. La carga quiere bajar su tensión y yo quiero que la tensión en la carga suba para compensar el efecto. Para eso, lo que yo tengo que hacer, si esto es constante, yo lo que tengo que hacer es que esta tensión cambie. Y para que esa tensión cambie, si esta baja, yo lo que tengo que hacer es que esta también baje. Porque si esta es constante y esta baja, esta está subiendo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos que la tensión colector-emisor, cómo hacemos? La tensión colector-emisor, yo quiero que, si esta está bajando, yo quiero que esta baje. Acá tengo algo, no sé por qué me quedó así, acá sí. Si esta baja, yo voy a hacer que esta baje de tal manera de obligar a esta a subir para que esto se mantenga constante. Entonces, para que la tensión colector-emisor baje,
para que la tensión colector-emisor baje, o sea, está acá y yo quiero que venga acá, yo quiero que la tensión colector-emisor que está aquí pase a estar aquí. Si yo quiero eso, lo que tengo que hacer es hacer que la I de colector, que está acá, aumente aquí. Eso se hace cambiando la I de base. Yo cambio la I de base. ¿Haciendo qué? ¿Qué debería hacer? Tengo que aumentar la I de base. Para que aumente la I de base, me tiene que mandar más tensión. Entonces, quiere decir que yo debería, ahora sí, llegar a la conclusión de que a la referencia del Zener, yo la tengo que poner a la patita no inversora y a la señal que viene dando información de la carga la pongo en la patita inversora. Entonces, vamos a ver qué pasa. Si la tensión aquí es menor, la diferencia de potencial a la entrada, la señal que yo le doy al operacional, lo que le estoy diciendo es aumenta tu tensión a la salida. Cuando aumenta la tensión a la salida, aumenta la polarización de la base, aumenta la corriente de colector. Al aumentar la corriente de colector, disminuye la tensión colector-emisor y compenso la caída de tensión debida a la carga. Entonces, lo que yo estoy teniendo acá es un fenómeno, de realimentación negativa. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar si la tensión en la carga tiende a aumentar? Si la tensión en la carga tiende a aumentar, yo lo que tengo que lograr es que el transistor lo que va a hacer es aumentar su tensión, o debería hacer. Para que aumente su tensión tengo que disminuir su corriente de base, o sea, su I de colector. Entonces, veamos qué pasa. Si la tensión en la carga tiende a subir, esta tensión va a tender a subir, la diferencia va a tender a disminuir y por ende, al entrar menos tensión al operacional, la salida va a ser menor, menos polarización de base, menos corriente de colector. Y eso me está compensando. Entonces, vemos que este esquema sí funciona para estabilizar la tensión. Pero, ¿cuál es el detalle maravilloso que tiene este esquema? Que el operacional, a diferencia de todos los circuitos anteriores, el operacional va reajustando su funcionamiento en función de lo que va observándose en la carga. Es una estabilización inteligente. Entonces, el comportamiento es mucho mejor que a los distintos. Este circuito, lo que va a mejorar es el rizado. ¿Qué no mejora? ¿Qué otra cosa más mejora? Mejora el rizado porque lo hace menor. Lo otro que hace es, nos permite tener una tensión de Zener pequeña y un Zener que disipe poca potencia. O sea, que esté especializado solamente en una buena pendiente y no en una buena potencia disipadora. Ahora, ¿qué no se mejoró?
Lo que no se mejoró es la pérdida brutal de potencia que se produce en el transistor. Porque el transistor va a estar disipando, por esto que habíamos marcado acá, el transistor sigue disipando la diferencia o sea, sigue disipando tensión colector-emisor por I de colector. Y como ahí lo que yo hago es que el transistor absorba esas fluctuaciones de tensión, bueno, es solucionado el rizado, pero siguen siendo fuentes que necesitan capacitores electrolíticos, siguen siendo fuentes que necesitan diodos que no son diodos, digamos, simples en el sentido de que tienen una cierta cantidad de corriente de potencia que van a disipar, y el transistor también va a disipar. O sea, hemos logrado mejorar, pero acuérdense de ese concepto, se disipa mucho calor en el transistor, y eso que se disipa en el transistor, eso es energía. Entonces son, desde el punto de vista de la eficiencia energética, son circuitos terriblemente poco eficientes. Ahora, pero hay una cosa también que tenemos que tener presente acá, y es el hecho de que el transformador también disipa calor y consume mucho cobre, mucho material electromagnético, y eso es caro. Las fuentes son pesadas por el transformador, son grandes por los capacitores y el transformador, necesitan ventilación por el transistor, y esas son las fuentes que ustedes van a ver en el laboratorio o en un laboratorio. Ese concepto se cambió a partir del concepto de fuentes de alimentación conmutada, que lo que van a hacer es cambian el paradigma. En lugar de hacer una regulación en serie, lo que van a hacer en la fuente conmutada va a ser generar a partir de una alterna, una continua, usando lo que se conoce como una modulación de ancho de pulso. Pero eso será tema de otro encuentro, no de este. En todo caso, si alguno está interesado en eso, me avisa, o si hay varios interesados, hacemos un encuentro y lo trabajamos. Por lo pronto, quiero ir ya cerrando esta parte de concepto. Acá tenemos ese circuito y digamos que tendríamos que hacer un análisis experimental y ver si realmente mejoró el rizado, si estabiliza. Y acá sí tenemos que ahora hacer un poquito de números para que podamos cerrar la consulta, que fue la que dio lugar al tema del encuentro de hoy. Entonces, yo ahora vamos a ver cómo calculamos este sistema. Entonces, para hacer el cálculo de esto, ¿alguna pregunta hasta ahí? Perdón, la verdad que me olvido de... ¿Estamos bien? ¿Están vivos? ¿Están despiertos? Bueno, parece que sí. Por lo menos. Están por ahí. ¿Profesor? Okay. Sí.
Y yo no entendí bien la parte que dijo que, o sea, la relación, digamos, entre al voltaje de salida que mencionó con el aumento del voltaje de salida con el aumento de la corriente de base, digamos, para que se aumente la corriente de colector y se disminuya la corriente de colector emisor. O sea, no entendía esa parte. Bien, o sea, pregunto, el tema de que es una realimentación negativa, ¿eso lo vemos? ¿Lo ves? Sí. Perfecto, bien. Veamos qué es lo que tenemos acá. Lo que tenemos acá, a ver si lo puedo explicar mejor. Yo lo que tengo acá es, el circuito mío es así. Yo tengo aquí una continua, yo la voy a poner como continua, y acá tengo una cosa que es así. O sea, esto que estoy dibujando acá es, esta es la resistencia de realimentación, y esta yo la voy a llamar R1, y esto es lo que sería un circuito amplificador, es un circuito amplificador no inversor, simple, un circuito amplificador no inversor simple. La ganancia, nosotros, la B sub O sería igual a la BCC, que multiplica a 1 más la resistencia en feedback sobre la resistencia R1. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien. Si nos fijamos en este circuito, la ganancia depende, que en definitiva es la tensión de salida, la ganancia depende de la resistencia de realimentación. Ahora bien, en definitiva, lo que está marcando la resistencia de realimentación es la tensión de este punto. O sea, a mayor o menor resistencia acá, la tensión B sub X va a ser mayor o menor. Esto, lo único que está haciendo es variar B sub X. Aunque acá está entreverado, pero si yo lo simplifico en la mirada, lo único que tengo es una resistencia de realimentación variable. O como si fuera una resistencia de realimentación variable. Entonces, si cambia, porque B sub X va a ser igual a la B sub O sobre R1 más RF por R1. Entonces, si R sub F cambia, si el efecto de R sub F cambia
la tensión B sub X. Y si cambia la tensión B sub X, lo que está cambiando es la tensión B sub O. Entonces, el comportamiento de este circuito amplificador inversor cambia en función de lo que está pasando aquí atrás. Por eso, el sistema que controla la estabilidad, la estabilización de la fuente es inteligente, porque la tensión de salida va a depender de un parámetro que tiene en cuenta lo que está pasando en la carga. Entonces, ¿cómo está haciendo este sistema? Y es simplemente un amplificador inversor con operacional. Entonces, su comportamiento lo que dice es, si BSC, que es la del SENA, se mantiene constante y las resistencias se mantienen constantes, la salida se va a mantener constante y por ende la polarización del transistor se va a mantener constante y por ende la tensión sobre la carga se va a mantener constante. Entonces, todo eso se cumple aunque acá yo tenga una fluctuación de rizado. ¿Por qué? Porque tengo acá en el camino un sistema que amplifica la señal de error en función de la magnitud del error. Eso es lo que está haciendo todo este conjunto. Tomar una decisión que cambia en función de lo que está pasando en la carga. Ahora, lo que pasa en la carga va a ser función de lo que está pasando acá. Entonces, digamos que la fluctuación que viene de allá arriba pasa hacia la carga, cuando se la registra aquí abajo, el operacional corrige. Entonces, este sistema me está permitiendo, por un lado, corregir las fluctuaciones de la etapa de filtrado, pero también las fluctuaciones que se originan en el cambio de la resistencia de carga. Recuerden de que cuando empezamos a estudiar hoy en el encuentro, recuerden de que decíamos que el tau el que marcaba el rizado, ese tau dependía de la resistencia en la carga. Bueno, el efecto de la resistencia en la carga también está aquí, lógicamente, pero está compensado de una manera más inteligente por el transistor. Para poder calcular, ¿quién hizo la consulta recién? Mayra. ¿Mayra Tintilay? Sí. Bien. Mayra, ¿quedó un poquito más claro? Sí. No te preocupes si no, digamos, no te cierran todos los números. Lo importante de los circuitos electrónicos es que nos cierre ese operacional. O sea, digamos, los factores para decidir si estamos bien o estamos mal son, primero, puedo discernir entre si el operacional está haciendo comparación o está haciendo amplificación. Eso nos debería quedar claro. Si eso está, tenemos la batalla ganada, porque esa es la parte más difícil. Decir es un operacional que está amplificando. Ahora, el segundo punto es si hay un efecto que sea razonable entre lo que yo quiero que pase y lo que veo que pasa. Hasta ahí creo que logré avanzar. Ahora,
Habrá cosas que no las termino de entender. Bueno, no te preocupes, porque en electrónica no todo se entiende, ¿no? No es una ciencia exacta, sino que uno trata de, a partir de componentes que no son ideales, de hacer algo ideal. Justamente por eso, porque no es tan simple hacer, porque así como uno no lo entiende, también a veces uno no lo puede hacer, porque ahí tiene problemas en algunos conceptos. Entonces, porque no es fácil hacer que las cosas cierren completamente, es que existe el mercado de los circuitos integrados, donde alguien se rompe el coco experimentando hasta ver de que funcione como funciona, como uno espera, y eso se llaman microprocesadores Intel, ¿no? Eso se llaman reguladores de tensión, fuentes reguladas de tensión, que ya uno compra un integradito que tiene muchas más cosas que estas, porque en esos circuitos lo que vamos a tratar es de que todo sea como uno espera que sea. Bien, para terminar, porque ya se me está yendo el tiempo, ¿cómo calculábamos la tensión de salida? Acá. Bien, la tensión de salida, la tensión de salida acá, yo digo lo siguiente, esta es la I que yo voy a llamar I sub X. Esta tensión yo voy a llamarla B sub Z, porque yo digo que entre los bornes de entrada, ahí la variación de tensión es tan pequeña que la voy a considerar igual a 0. Y entonces, como esta es la tensión B de Zener, entonces yo digo que esa tensión se refleja acá y va a estar acá. Para diseñar este circuito, lo que yo hago es decir, la corriente, la I sub RL, yo voy a decir que es mucho más grande que la I sub X. Y digo que esta es I sub X y es la misma que está acá porque la corriente I sub X prima, que sería una supuesta corriente que va hacia el operacional, es aproximadamente igual a 0. Entonces, si no hay corriente por allá, la corriente que viene por acá, ahora, si yo quiero de que este sistema sea razonable, no puede ser que yo gaste la misma energía. Recuerden que la potencia que yo disipo en la carga es B sub O, esta que está acá es B sub O, por I sub RL. Entonces, esa potencia yo quiero que sea la verdadera potencia que entrega la fuente y no meter una carga trucha acá que consuma lo mismo o más, tiene que consumir menos. Y eso significa que I sub X tiene que ser mucho menor que I sub RL. Eso habíamos dicho que era por lo menos 10 veces. Entonces yo puedo decir que I sub X tiene que ser igual aproximadamente a I sub RL sobre 10. Recuerden que ahí puede ser sobre 10, sobre 20, sobre 100. Ese va a ser un criterio de diseño que lo tenemos que preguntar. ¿Okay? Definido el valor de I sub X, conocido B sub Z, yo ahora tengo el valor de R2, donde esta es R2 y esta va a ser R1. Entonces, esta va a ser R2. Donde R2
va a ser igual a la B de Zener sobre I sub X. Normalmente eso está en el orden de los kilo ohms. O sea, le meteremos 4 kilo ohms, 5 kilo ohms, 3 kilo ohms, no sé, un valor. Ahora bien, yo defino la tensión que quiero lograr ahí. O mejor dicho, es un dato. Entonces, ¿cuánto vale R1? R1 va a ser igual a B sub O menos B de Zener sobre I sub X. Y ya tengo R1 y R2. Ahora bien, si yo quiero que esa fuente sea regulable, lo que yo tengo que hacer es definir los valores de B sub O máximo, B sub O máximo y B sub O mínimo. Entonces, para cada valor de B sub O, yo encontraré un R1 que va a haber un valor máximo y un valor mínimo. Entonces, yo puedo decir que R1 va a ser igual a una serie de una resistencia 1 fija más una resistencia 1 variable. Entonces, yo lo que voy a hacer a partir del dato de R1 máximo y R1 mínimo, voy a calcular cuánto vale R1 fija y R1 variable. Y eso va a dejar el circuito de sensado y de regulado de tensión lo va a dejar de esta manera. Entonces, yo puedo tomarlo al sistema así y en base a eso lograr la B sub O que quiero. La otra, y se los dejo para que discutan, porque tenemos poca iteración y la verdad que el hecho de que estemos trabajando así de manera virtual, donde alguno puede estar ahí medio agazapado en el horizonte, entonces no resulta fácil conversar. La otra es tomar la señal de sensado acá. Y con eso regular la tensión de el funcionamiento del circuito. Así. Donde esto va a tierra y esto está aquí. Esto, como ven, es distinto a esto. La pregunta que yo les dejo es para mí distinto? ¿O es lo mismo? Si es lo mismo, ¿por qué? Si es distinto, ¿por qué?
Estudiar electrónica es razonar. Este circuito que hemos visto, este último, se denomina fuente lineal serie. Fuente de alimentación lineal serie. Y lo que tiene es que aparece un componente que modifica su comportamiento en función de lo que está pasando. Ese es el operacional. Es un diseño muy interesante que tiene todos esos aspectos. Espero que haya quedado un poquito más claro. No fue Mayra quien hizo la consulta la vez pasada, si no recuerdo fue otra alumna, creo que fue Agustina. No lo tengo presente, la verdad. Disculpen si me equivoco con los nombres. Acá paramos. ¿Alguna pregunta o tema sugerido para el próximo encuentro que va a ser el mañana jueves, después de que vean el primer práctico? Yo lo voy a estar esperando. Perdón, mañana jueves tienen el menú. No sé si ya les avisó el doctor Farfán. El menú es el siguiente. Mañana jueves tendrían que estar viendo conversión analógico-digital. La semana que viene tendrían que estar viendo electrónica de potencia. Y la semana siguiente, la semana del 22 de junio, tendrían mesa, entre comillas, para rendir una evaluación oral integradora a aquellos que quieran ya promocionar en primer fecha de promoción, que sería antes de las vacaciones de julio. Entonces, eso es voluntario, ¿está bien? El que quiera promocionar antes, dice yo quiero promocionar, pide turnito y se le da turno y le tomamos para que pueda promocionar. Va a haber un laboratorio que se va a hacer una práctica virtual. Bueno, eso se está tratando de hacer unos ajustes ahí. Pero bueno, todo eso el doctor Farfán se los va a ir también confirmando. Lo concreto es, mañana jueves ven electrónica, los circuitos que permiten convertir las señales analógicas en señales digitales o las señales digitales en señales analógicas. Eso durará desde las 15 a las 15:30. Yo a las 15:30 prendo micrófono y voy a estar para los que quieran, vamos a estar discutiendo esos temas, ¿ok? O sea, mañana, como ya con esto de las fuentes lineales, mañana largamos, vamos a trabajar técnica de circuitos combinacionales y voy a tratar de ver también secuenciales, pero por lo menos combinacionales, ¿cierto? Mañana jueves tenemos combinacionales, viernes secuenciales. Y la semana que viene veríamos conversión analógico-digital el miércoles y el jueves veríamos potencia y terminamos el viernes con potencia y ahí cerramos, ponemos el moño de regalo y quedarían para hacer unos repasitos y los que se animen promocionamos la semana del 25. O sea, el miércoles, el jueves o el viernes, yo voy a dar turnos para rendir a los que quieran, ¿ok? Una evaluación oral integradora y ya eso va a ser micrófono a micrófono y face to face. Tienen que, para poder rendir la evaluación oral integradora, tienen que tener micrófono y cámara, porque va a ser de manera personal, no va a ser una evaluación por el Moodle, sino por videoconferencia. Así que, salvo alguna modificación, yo los estoy dejando acá. Les agradezco que hayan estado acompañándome en el encuentro. Espero haberles ayudado con el razonamiento y les pido que para cerrar cada uno deje un hasta luego en el chat y se pueden, ya acá terminamos. Yo la grabación que les debo se la estoy pasando ahora, así que
Muchas gracias y hasta mañana a las 3:30 de la tarde, que yo ya voy a estar de nuevo acá en línea. Gracias. Hasta luego.